Soy Antonio de la Cruz. Hoy vamos a hablar de Colombia en el umbral, el poder sin control y la batalla por la mente del Estado. Hay momentos en la historia en la que los estados no se derrumban por invasiones ni por crisis económica, sino por algo más profundo, la pérdida del control moral del poder. Colombia vive uno de esos momentos. No se trata de una simple disputa ideológica, ni siquiera de un conflicto político entre Bogotá y Washington. Lo que está ocurriendo es una batalla silenciosa por la mente del Estado, una lucha por el alma de las instituciones, por el sentido mismo de la autoridad. En la superficie, el país parece continuar su rutina. Petro habla, da entrevistas, recorre escenarios internacionales, promete reformas, pero detrás de esa normalidad aparente ha abierto una grieta. La palabra del gobernante ha reemplazado a la ley. Gustavo Petro ya no gobierna desde las instituciones, sino desde su propio relato. Se percibe como un redentor histórico, un nuevo libertador enfrentando a las sombras de un imperio imaginado. Su poder no nace de la eficacia, sino del verbo. Su autoridad no proviene del consenso, sino del conflicto. Habla para sostenerse. Y en cada discurso, en cada confrontación, lo que busca no es gobernar, sino prolongar el mito. Esa sustitución del gobierno por la fe es el punto donde las democracias comienzan a fracturarse. Petro se concibe como una figura trágica y necesaria, el hombre que debe sufrir por la historia para salvar al pueblo de sí mismo. Pero la política, cuando se convierte en cruzada, deja de ser política. La república se transforma en escenario y el Estado es espejo. Ese espejo refleja un poder encerrado en sí mismo. Con apenas un tercio de la aprobación ciudadana, Petro ha dejado de representar a la nación para convertirse en jefe de una campaña perpetua. Gobernar para él es resistir. Su discurso no busca convencer, sino dividir. No aspira a persuadir, sino a derrotar. En esa lógica, cada institución que le marca un límite se convierte en un enemigo. El Congreso, la justicia, los medios, la oposición, todos son pieza de un complot imaginario que justifica la perpetuación del relato. Mientras tanto, la democracia se vacía desde adentro. Las instituciones sobreviven, pero desprovistas de autoridad moral. El país, exhausto por la polarización, observa cómo la política se reduce a una guerra de símbolos. Colombia ya no se debate entre izquierda o derecha, sino entre quienes creen que el Estado debe obedecer a la razón y quienes piensan que debe obedecer al hombre que más grita. La confrontación con Estados Unidos es parte de esta estrategia. Cuando Petro llamó rey a Donald Trump y lo acusó de promover políticas de muerte, no hablaba con el mandatario norteamericano, hablaba con su propio reflejo. Todo líder que necesita un mito
debe inventar un enemigo de proporciones épicas. Y Petro lo encontró en Washington. En su cálculo, desafiar al imperio lo eleva a la categoría de héroe, pero esa rebelión simbólica tiene consecuencias reales. El posible fin de la cooperación militar y social que sostiene la seguridad nacional. Detrás del discurso de independencia se esconde una dependencia aún más profunda. Colombia no puede sostener su estructura de defensa sin los recursos que provienen del país que el presidente colombiano desprecia. En su narrativa, la soberanía se mide por la distancia retórica frente a Estados Unidos, aunque en los hechos esa distancia signifique vulnerabilidad. Mientras la política se libra en las redes y los discursos, el país real se hunde bajo cifras que revelan la magnitud del fracaso. Colombia registra más de 250.000 hectáreas de coca, el nivel más alto en su historia reciente. El programa de sustitución ha sido un fracaso. Las fuerzas militares están desmoralizadas y la erradicación manual ha sido abandonada. Los grupos armados como el ELN, la FARC, disidencias, controlan más de la mitad del territorio municipal colombiano. Cada hectárea de coca es un territorio perdido para el Estado. Cada laboratorio clandestino, un acto de soberanía invertida. El discurso de las políticas de vida se estrella contra un país donde la vida está secuestrada por la economía del crimen. La paz que se promete desde el micrófono se construye sobre la rendición ante la legalidad. En este panorama sombrío, una chispa encendió una esperanza: la absolución del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Más que un fallo judicial, fue un acto de resistencia institucional. La justicia durante años fue usada como instrumento de revancha política, reafirmó su autonomía. Al absorber a Uribe, el tribunal no solo reivindicó su inocencia, sino que restauró la dignidad del derecho frente a la propaganda. Fue un recordatorio de que el Estado aún respira, de que la República todavía tiene defensas. La ley, cuando se levanta contra el poder arbitrario, se convierte en la forma más alta de patriotismo. Mientras tanto, el presidente colombiano Petro ha encontrado en Nicolás Maduro su aliado más conveniente. No se trata de afinidad ideológica, sino de supervivencia compartida. Uno necesita legitimidad, el otro protección. Ambos comparten el miedo a la justicia y el deseo de convertir su poder en un destino. Diversos indicios apuntan a un financiamiento del régimen venezolano en la campaña de 2022. No hay sentencia, pero el rumor es demasiado persistente para ignorarlo. Y si ese vínculo existe, explicaría la terquedad con la que Petro se niega a llamar dictador a el hombre que oprime al país vecino y es líder de una organización terrorista global, según los Estados Unidos. Sabe que el derrumbe de Maduro arrastraría consigo la narrativa que lo protege. Pero esa alianza tiene un costo alto. Al alinearse con Caracas, Petro arrastra a Colombia hacia una zona gris de la geopolítica regional. Justo cuando Estados Unidos ha decidido tratar a los carteles latinoamericanos como organizaciones terroristas
internacionales. El eje Caracas-Bogotá se convierte así en un nuevo frente de la guerra hemisférica contra el narcotráfico. Y el país, que durante décadas fue el principal socio estratégico de Washington, corre el riesgo de convertirse en su dilema. La frontera entre aliado y cómplice se desdibuja. Lo que está en juego no es un simple cambio de gobierno, sino una mutación de la naturaleza del Estado. El poder, cuando se separa de la ley, empieza a creer que puede reemplazar la realidad con su voluntad. Ese es el punto en que los pueblos dejan de ser repúblicas y comienzan a ser relatos. Y un relato, por más heroico que parezca, no alimenta, no protege, no educa, no construye, solo reduce y después destruye. El drama colombiano no es ideológico, es moral. El país se está convirtiendo en un laboratorio donde el gobierno existe, pero el consenso ha desaparecido. Petro habla de cambio, pero en el fondo ha sustituido el cambio por la fe, la política por el dogma, la acción por el gesto. En esa sustitución se juega el destino de una generación, porque cuando el poder deja de convencer y solo pretende vencer, la sociedad se divide entre creyentes y disidentes, y las repúblicas no sobreviven a esa fractura. Petro no es un tirano clásico, es un hombre melancólico que confunde su biografía con la historia. Cree que su lucha personal es la lucha del pueblo y que cada crítica es una traición. Pero mientras él se eleva en su cruzada contra el imperio, los colombianos enfrentan un país más violento, más empobrecido, más solo. La retórica de la emancipación encubre la realidad de una independencia que se agrava. Su revolución moral se ha convertido en un simulacro, sostenido por los mismos privilegios que decía combatir. Y sin embargo, algo se mueve bajo las superficies. Las instituciones resisten, los jueces, los ciudadanos, los jóvenes que votan por la estabilidad, los periodistas que se niegan a callar, confrontan una corriente silenciosa de recuperación. No gritan, no marchan, no insultan, simplemente sostienen el hilo invisible del orden republicano. Son la prueba de que el país real no ha cedido su conciencia. Frente al ruido del poder, responden con el murmullo de la razón. Colombia está en el umbral. Puede avanzar hacia la reconstrucción de su consenso o hundirse en la espiral del personalismo. Puede ser república o relato. La decisión no será de un líder, sino de una sociedad, de su capacidad para resistir el encanto del delirio y restaurar el equilibrio entre autoridad y verdad. Porque el poder, cuando deja de tener control sobre sí mismo, se convierte en la amenaza más grande contra el propio pueblo que dice defender. Hoy, esa es la batalla central, la batalla por la mente del Estado, una lucha silenciosa donde se juega el futuro de la nación. En ella no habrá vencedores absolutos, solo un país que deberá elegir entre seguir creyendo en la palabra de un hombre o volver a creer en la palabra de la ley. Y esa elección dependerá si Colombia sigue siendo libre o vuelve, como tantas veces en su historia, a tener reyes.